Hola, hola. Good morning. How Good are you, morning. everybody? Good morning, teacher. How are you today? Good? Good. Excellent. Ok, bienvenidos a esta sesión en línea. En la sesión de hoy, como en la anterior, vamos a cubrir un tema correspondiente a esta semana. Es un tema que van a necesitar para la actividad del foro. eh, y bueno, y cubrir los temas que tienen dentro del sistema. Voy a compartirles entonces mi pantalla. Me pueden hacer preguntas en el momento en que la tengan. Eh, si quieren, esperan que yo termine porque de pronto resuelvo la duda en el momento, en la presentación del tema. Voy a entonces compartir aquí pantalla y vamos a iniciar. Primero vamos a ver un videíto, ¿sí? Que hace referencia al tema que voy a explicarles. Entonces vamos a estar atentas y me avisan si escuchan y todo. Está un poquito lento esto. ¿Sí escuchan? No, profe, no se escucha. No, no ha empezado, pero escucharon como si se mordiera algo. ¿Ahora? So, Ahora sí. how's it going with Jack? Not great. I mean, I like him a lot, but it's impossible. During the week, I have swimming practice on Mondays. I do taekwondo on Tuesdays and tennis on Thursdays. Do you see him on Wednesdays then? No, he watches black and white films at his cinema club on Wednesdays. Yeah, and they're not just really old films, Alfie. They watch foreign ones with subtitles too. Well, there's always the weekend. Do you go out together at the weekends? That's just it. It's tricky. He works in the bookshop all day Saturday, and he goes out with his mates from the book club on Saturday evenings. Whoa, book club. So he loves old films and books. Does he like sports? Not really. He thinks chess is a sport. Well, he watches football on the telly sometimes, but he doesn't play any sports. I think you're right. It's impossible. Right, I'm late. See you later. See you, Daisy. Hi, love. All right, Mum. Yeah, I'm fine. Good trip. Not bad, but Thailand's really hot at this time of year. I'm off to Chiang Mai tomorrow to do a 3-day trek. The train leaves at 5 in the morning. How's Daisy? Is she with you? No, she has tennis on Thursdays. Ah, of course. No problem. Listen, ask Daisy to phone me later, okay? The number of the hotel is on the fridge, and I'm in room 37. All right, Mum. Speak later. Watch out for the snakes. Thanks, Ollie. Bye, love. See you Sunday. Is your mum in Thailand this week? Yeah. Trekking in Chiang Mai for 3 days. Wow. That beats going to college. Imagine. 3 days in the jungle.
I can't imagine my mum doing that. Cool. Does she like walking? No, not really. Only if it's to go shopping on the high street. See you tomorrow. Yeah, see you tomorrow. Ok. Como pudieron ver en el video, habían unas palabras en naranja. Estas palabras nos mostraban el tiempo presente, simple present. La clase anterior vimos el simple present solo del verbo be, ¿cierto? Hoy vamos a ver el simple present. Recuerden entonces que este tiempo lo usamos para hablar sobre acciones repetitivas, sobre rutinas, cosas que son, que hacemos todos los días. Permanent states or things which are always true. Permanent states son cosas que son permanentes, como por ejemplo, I am a teacher, soy una profesora, o la ocupación que yo tenga. Y cosas que son siempre verdad. Por ejemplo, yo, I am Shirley, ¿cierto? O I am in Barranquilla, para decir dónde estoy, como ubicación. Por ejemplo, miren, I usually get up at 7 o'clock. Usualmente me levanto a las 7 de la mañana. Esto es rutinario. During the week, I have swimming practice. On Mondays, I do taekwondo. On Tuesdays and on Tuesday and tennis on Thursday, right? We always go on holiday in the summer. Miren los verbos que están resaltados, están en presente, ¿cierto? Como pueden notar, estos verbos no tienen ningún cambio. Right? For permanent states, I like him a lot. Cosas que me gustan, por ejemplo. Sophie works as a travel writer. They live in London. Esas son cosas que son permanentes. Right? Ahora, lo que también pudieron notar es que habían unos cambios en ese video. Y esos cambios ocurren en la tercera persona para conjugar los verbos. Entonces, en la tercera persona, ¿cuál es la tercera persona? La tercera persona es she, he, it. ¿Ok? Son she, que puede ser reemplazado por el nombre de una persona, como Susan. He, que puede ser reemplazado por el nombre o reemplaza el nombre de un hombre, como Oliver. And it, que es un pronombre para reemplazar un objeto, un animal o un lugar. Por ejemplo, London, right? Que sería el nombre de una ciudad. So, he watches black and white films at his cinema club on Wednesday. Watches. Miren que en este caso estamos usando ES y en el otro, he thinks chess is a sport. Le agregamos al verbo think. ¿Cuándo hacemos estos cambios en la tercera persona o cómo los hacemos? Por ejemplo, si el verbo termina en O, en SH, en CH, omitan la T, ese es un error. En CH, en X o en doble S, le agregamos ES al verbo. Por ejemplo, go, goes. Wash, washes. Watch, watches. Mix, mixes. Kiss, kisses. Sí, o sea, la regla general es que en tercera persona le agregamos S solamente al verbo, como lo ven en la primera columna. Si el verbo termina en O, en SH, en CH, en X o en doble S, le agregamos ES.
Ahora, cuando el verbo termina en una Y, pero antes tiene una consonante, es decir, que termina en consonante más Y, vamos a cambiar a la Y por I latina y le agregamos ES. Entonces, el verbo study, que termina en una consonante Y, la cambiamos la Y y le agregamos ES. Cry termina en consonante y cambiamos la Y por I latina y le agregamos ES y queda cries. Try, tries. Spy, spies. Fly, flies. ¿Ok? Miren que en las demás, que no tienen ninguno de estos dos casos, solamente agregamos S. Work, works. Eat, eats. Play, por ejemplo, play termina en Y, pero antes no tiene una consonante, tiene una vocal, ¿cierto? Entonces, en la vocal queda igual. Si termina en vocal Y, solamente le agregamos S. Esto ocurre cuando el verbo va seguido de una persona como he, she o it. ¿Cierto? ¿Qué pasa con el verbo have? El verbo have no entra en estas descripciones, porque el verbo have se conjuga diferente. El verbo have lo conjugamos has, cambia a has en tercera persona, ¿ok? Cambia completamente, no es parte de la explicación anterior, ¿cierto? No hace parte de esa forma de conjugar. Entonces decimos I have, she has, he has, o the cat has. The cat has black fur. ¿Cierto? You have, we have, they have. ¿Hasta ahí? ¿Está claro? Yes, teacher. Ok, perfecto. Para las preguntas, miren que las preguntas con verbos diferentes al verbo to be, porque ya vemos al verbo to be solito, con estas preguntas nosotros vamos a necesitar unos auxiliares. Estos auxiliares son do o does, ¿cierto? Lo vamos a colocar primero en la oración, luego vamos a colocar al sujeto que sería she, he, it, you, María, Pedro, el gato, etc. Más el infinitivo, el verbo en infinitivo, ¿cierto? Aquí el verbo no va a cambiar sin el to. Por ejemplo, si el verbo es walk, va solamente walk. Y el signo de interrogación, question mark, ¿ok? Por ejemplo, tenemos aquí la frase, do you see him on Wednesdays then? ¿Lo ves los miércoles entonces? Aquí usamos him porque es el objeto sobre quien recae la acción. En este caso es una persona, masculino. Do you see him on Wednesdays then? ¿Lo ves los miércoles entonces? Does Jack like sports? Miren, aquí es Jack, ¿cierto? Aquí es you. Entonces, cuando es tercera persona, vamos a usar el auxiliar does. Pero cuando son las demás personas, vamos a usar el auxiliar do. El verbo siempre va a quedar igual en las preguntas, ¿cierto? Los cambios solo ocurren en la tercera persona. En este caso, el cambio para la tercera persona es en el auxiliar. El auxiliar cambia a does. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿He sido clara en mi explicación? Yes, teacher. Perfecto. Bien. Para la forma negativa también vamos a usar un auxiliar, pero también, como en las preguntas, el auxiliar do o does va a ir junto con la palabra not. Entonces, se convertiría en does, doesn't, do,
don't, ¿cierto? Entonces quedaría Daisy and Jack, que sería, si lo cambiamos por el pronombre, sería we. Daisy and Jack, they don't go out together much at the weekend. They don't go out together much at the weekend. I don't think Coldplay are boring. I don't. Esa sería la negativa para I. She doesn't like old movies. A ella no le gustan las películas viejas. ¿Ok? Entonces, el auxiliar negativo sería don't y doesn't para la tercera persona. Entonces, ahora vamos a practicar un poquito. Aquí les voy a dar este link, así como la vez pasada que les dejé. Vamos primero a practicar juntos, ¿vale? Nosotros. Vamos a tratar de hacer este juntos. ¿Les parece? Y después les dejo el link para que puedan practicar ustedes. Entonces vamos a hacer este juntos. Me pueden decir y yo voy escribiendo acá. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Yes. En el primero, el verbo que vamos a usar es este que está entre paréntesis. ¿Ok? Bien, entonces, go. Jack, ¿cómo sería? Les recuerdo, Jack es tercera persona. Entonces, ¿qué iría ahí? Ese. ¿Cómo quedaría el verbo entonces? Jack Goes. goes. Jack goes to a film club on Wednesdays. Muy bien. Ahora en el siguiente el verbo es love. Y la persona es I. ¿Cómo quedaría? Love. Love. Queda igual el verbo. Porque no es tercera persona. Entonces queda igual, no cambia. I love reading in my free time. Una cosita que les voy a explicar. Cuando hablamos de actividades como leer, escribir, sus hobbies, los vamos a escribir con ing al final. Por ejemplo, I love reading. ¿Ok? Lo tengan en cuenta. Bueno, esta es negativa. Entonces, ¿necesita qué? La tercera. ¿Necesita un qué? A ver. Las negativas necesitan un auxiliar en forma negativa. ¿Cómo quedaría la tercera? They don't. Esa sería la negativa para they. They don't usually. Y el verbo see. See each other during the weekend. Este va a ir don't separado de see porque tiene la palabra usually. De resto iría, si no tuviera usually, van juntos, ¿ok? Number 4. The train. El verbo es leave. ¿Cómo quedaría? Leaves. Muy bien. Con ese al final, porque el tren es un objeto y es tercera persona. Recuerden, es un objeto tercera persona, un solo objeto. Si fueran varios trenes, no fuera tercera persona, ¿cierto? Bueno, number 5. Esta es una pregunta. ¿Ok? Y el verbo es play. ¿Cómo quedaría? Oli es una persona. ¿Cómo quedaría la pregunta? ¿Qué necesitamos para las preguntas? Necesitamos a un auxiliar. ¿Ok? ¿Cuál sería el auxiliar para esta pregunta? Doesn't. No. Do. No. Tenemos does y do. ¿Cuál sería el correcto? Does. Does, porque Oli es tercera persona. Oli es el nombre de una persona. Does Oli
Y el verbo aquí iría play. Does Ollie play chess? ¿Cierto? Ahora, Daisy, el verbo es like. ¿Cómo quedaría? Oli lo puedo tomar como he o she. Sí, Ollie sería he, porque en el video Ollie es un chico. Es un Es hombre. Ollie. Ah, Sí, es el apócope de Oliver. Se llama Oliver y le dicen Ollie. Entonces, does por Ollie eso es más. sería he, exacto. Y sería does, perfecto. Ahora vamos con Daisy. Daisy y el verbo es like. ¿Cómo quedaría? ¿Es Daisy tercera persona? Sí, teacher. Entonces, ¿cómo queda Daisy? Likes. Likes. Claro, le agregamos solamente la S. Likes. Number 7. We always. La persona es we y el verbo es get up. ¿Cómo quedaría? Se le agrega la S a get. No. ¿No? Recuerden que la persona es we. We no es tercera persona. Solo agregamos cuando es tercera persona. Y las terceras personas son she, he, it. We no es tercera persona. Entonces, ¿cómo queda? ¿Puede utilizar el do? No, porque no es No, negativo ¿cierto? y no es pregunta. No. Queda igual, no cambia, queda el verbo igual. Ah, Get up. Solo hay cambios en tercera persona. Solo agregamos auxiliares en preguntas y en negativas. ¿Ok? Vamos con la última. ¿Cómo quedaría? Es una pregunta. Y el verbo es think. Y la persona es what do you you. think? What do you think? What Sí. do you think? Muy bien. What do you think? What do you think of their new album? ¿Qué piensas de su nuevo álbum? Una palabra que me gustaría que practicáramos es think, la pronunciación. Este sonido no es propio de nuestra lengua, por lo tanto tenemos que practicarlo. Para esto necesitamos colocar nuestra lengua en la mitad de nuestros dientes. Dejar un pequeño espacio entre los dientes superiores y la lengua y dejar que el aire salga. Si hacemos esto, debe salir aire, ¿ok? Think. Y diremos la palabra correctamente. Si no nos sale aire, la palabra no se va a decir correctamente. Think. Pueden hacerlo. Think. Ahora, no siempre se saca aire para decir palabras con TH. Hay algunas como then, no sale aire. ¿Ok? Then, porque algunas son voiced y otras son voiceless. ¿Ok? Entonces, las que son voiced, then se siente la vibración. Las que no, think, es voiceless. No siento vibración aquí. Think, porque sale aire. Think. ¿Ok? Ese es un pequeño tip que quería darles. Ahora les voy a compartir este link. ¿Tienen alguna pregunta? Les voy a compartir este link. Sí, Les tengo una debo. pregunta, profe, Cuéntame. de hace rato. Mira Sí. que ayer pues, yo he estado estudiando y he estado muy ocupada y pues Ujú. no entré en la primera sesión
y pues Ajá. no veo los trabajos para subirlos, ni nada de eso, o sea, no veo los trabajos, yo ya los estaba buscando y no Bueno, veo los... primero, si tú no puedes asistir a una sesión, tú puedes ver las grabaciones, porque estas sesiones son grabadas y yo enseguida las subo ahí a la plataforma. Yo te voy a mandar, escríbeme aquí en mensajes, arriba en la parte en la plataforma hay un sobrecito, escríbeme ahí y yo te mando un paso a paso para que sepas dónde ubicar las actividades. Sin embargo, aquí mismo te voy a decir, si todavía con esta explicación no entiendes, entonces tú me dices y yo te mira. Tú vas aquí donde dice contenidos del curso, ¿cierto? Luego vas aquí a proyecto. Ay, no estoy mostrando la pantalla. Perdón, perdón. Ya va. Ah, te lo paso aquí. Te paso aquí el documento. Ya te lo paso. Aquí mismo en el chat. Y para el que de pronto quiera verlo. Sí, pues muchas gracias, sí, porque yo estaba súper estresada porque no encontraba cómo hacer los trabajos y Pero no no me tuve. escribiste porque si yo, cuando los que me han escrito que no saben cómo ingresar, yo les mando el paso a paso. Ya va. No, yo te escribí por foro por el que tú ves y pues yo estaba esperando la respuesta. Y Ah, yo, ¿cuándo me escribiste ayer? ¿Ayer sí, mismo? señora, qué pena Ah, bueno. tarde. Bueno, Yo ya te lo como no lo mando. que Ya lo mando enseguida. Espérate un momentico que no veo. Perdón, profe. Sí, Profe, qué pena, es que a mí me pasa lo mismo. ya les voy a mandar enseguida aquí el documento. Un momentico. Ya se los mando de una. Por aquí, por el, cómo ingresar a las actividades. Ahí está. Thank you, teacher. Perfecto. Thank you, teacher. You're welcome. Ya ahí pueden entrar. Si lo pueden ver. Teacher, tengo una sola duda, Sí, claro, Valentina. que respecto, ya hice el foro, ya Ujú. comenté mi foro, pues hablé Ajá. sobre dónde nací, en qué ciudad vivo y cuáles son mis hobbies. Ajá. Y pues para esta semana está la presentación de rutina diaria, sino que no sé muy bien, o sea, es en un Word y más o menos qué debe contener, como debe ser. Bueno, yo voy a ver si edito la parte de arriba de la actividad, así como hice con el foro, porque en el foro me tocó editar porque el sistema no nos muestra exactamente, pero en la guía de aprendizaje dice, tú vas ahí tú puedes ver la guía de aprendizaje. Sí. Aquí en el curso, déjame muevo esto para que puedan ver. Aquí en el curso, aquí dice actividades y dice guía de aprendizaje y en la guía les especifica, la pueden descargar, les especifica qué hacer en cada una de las actividades. ¿Ok? Sin embargo, voy a editarlo así como hice con el foro, que le tuve que editar la parte de arriba y colocarle la instrucción, porque muchos me habían escrito en el foro como saludando y eso, y no respondían a los ítems que preguntaba para la actividad. Entonces yo lo edité y le fui haciendo las correcciones a los que, bueno, hasta donde voy en la calificación. Entonces yo les voy a ir retroalimentando a cada uno lo de la actividad del foro. Igual pueden ingresar a la guía de aprendizaje y ya le dice exactamente qué hacer en la actividad. Sin embargo, yo lo voy Sí, a yo editar. realicé el foro y teacher, y también le comenté a otros dos de mis compañeros que creo que también Ujú. era parte de la propia Sí, situación, que les también. comenté sobre eso, sobre qué les gusta de su ciudad y creo que cuál es la parte favorita del idioma inglés. Que Sí, no cuáles es- son sus hobbies, cuáles son sus hobbies y bueno, ahí dice exactamente de dónde son, de dónde viven, exacto, su profesión, todo eso. Profe, tengo una pregunta. Sí, claro. Yo ya hice ese foro, pero no sé, después me quedaron como dudas. ¿Esas calificaciones tú las haces apenas se suben las tareas o cómo haces tú las Yo voy calificaciones? revisando foro por foro, me toca alumno por alumno, te hago el comentario y les Ah, ok. coloco, tienen que revisar el comentario y les coloco la nota. No, si no Vale. les coloco nota, es porque tienen que hacer alguna corrección.
Si tienen comentario y no tienen nota, es porque tienen que hacer alguna corrección. Porque prefiero dejarlo sin nota a ponerles una mala nota para después corregir la nota. Entonces, mejor es que ustedes miren el comentario. Si se los hice, todavía estoy calificando, así que si no tienen comentarios porque todavía estoy revisando, porque bueno, son muchos, son cuatro cursos y son muchos estudiantes, entonces voy revisando de a uno estudiante y O sea, respondiéndole cada uno los que usted nos deben. pone ahí la nota de que está bien, teacher. Sí, sí, claro. Ok, gracias. Sí, yo les escribo y si les falta algo, lo que les falte, pues ahí se los pongo. Pero si no tiene, si tiene comentario y no tiene nota, es porque debe corregir algo. Profe, otra pregunta. Sí. Por ejemplo, yo no he hecho el foro. ¿Hay algún problema, pues, o de pronto me baje la nota porque no lo haya presentado en los tiempos? No hay ningún problema. El foro tiene disponibilidad hasta el último día de entrega de actividades. Eso no les va a afectar su nota porque, pues, en el SENA se entiende que hay unos tiempos para cada actividad, pero no es una camisa de fuerzas, ¿ok? Hay unos tiempos porque debemos tener un orden, simplemente, ¿cierto? Para llevar una secuencia, pero si usted por alguna razón se atrasó, puede ponerse al día y no, eso no le va a afectar su nota en lo absoluto. Ok, profe, gracias. Con mucho Ok, gusto. gracias. Yo puedo, o sea, ¿Cómo? es que hay una evidencia 2, creo que hay que hacer un video, ¿cierto? Ajá, sí, hay uno Y sí, de un pues, video. y yo no quiero, o sea, yo no quiero hacer ese video, lo puedo hacer presentando mi nombre, así por Canva, digamos, por PowerPoint, así, digamos, ¿Voz? el nombre mío, mi edad, así. Me interesa la voz, porque es un audio. Y vamos a calificar la pronunciación. Ok. Entonces, sí, puedes grabarlo en PowerPoint. Si no quieres salir tu cara, pues, pero es un ejercicio de speaking. Por eso necesito que sea voz. Si no quieren O sea, salir en el video, pueden presentarlo en un PowerPoint o por Bucaroo, que es una página, pueden usarlo y mandarme el audio. Pero la idea es que, ahí les puse Bucaroo, es que yo pueda escuchar su pronunciación, porque es un speaking. ok, sí, señora. Entonces se mandaré el audio. Ok, perfecto. Un buen aprendizaje. Es el nombre, la edad de uno, ¿cierto? Normal, como Ya lo puse ahí en el celular, chat. O si ok, no, por muchas gracias. PowerPoint. En PowerPoint también tienen la opción de grabar su voz. Bueno, muchas gracias. Ok. ¿Quién más tiene otra preguntita? Teacher, entonces para esta semana es la presentación diaria y el video. No, el foro. El foro es el que es para esta semana. Ok, está bien. Esta Entonces semana es el foro de presentación. Ok. Lo que pasa es que algunos van más adelantaditos y eso es completamente aceptable, pueden adelantarse si tienen el tiempo, pero primero siempre yo les pido que hagan las actividades de práctica para que se empapen de lo que tienen que decir y cómo lo van a decir y todo el tema. ¿Ok? Listo, teacher, es que yo comenté en el foro social, ¿cierto? Diciendo mis hobbies, qué hacía y todo eso. Pero ese no es calificable. No, No, el el de foro presentemos calificable